de señalarles. Tenemos lo que son se mencionaba las prótesis implanto asistidas. La mayoría, pues obviamente, las prótesis convencionales tienen ganchos, entonces esos ganchos o retenedores directos van a ser sustituidos por los aditamentos que vamos a ver en este momento. Los attaches son dispositivos mecánicos para la fijación y retención y estabilización de una prótesis, ya sea una prótesis fija o una prótesis removible. Los attaches van a tener, digamos, la misma función. Es un retenedor directo, ¿sí? Nos va a proveer soporte, retención, reciprocidad, estabilización y fijación. Un attaché cumple todas las funciones que cumple un retenedor directo, ¿sí? Va a tener soporte, va a tener estabilidad, va a tener retención. Recuérdense que la retención la da el brazo retentivo del retenedor directo. Los ganchos no presentan estética. Aquí menciona profilaxis, quiere decir que va a ser un poco más fácil de limpiarse. Son aditamentos más pequeños. Y tenemos lo que es la simplicidad. Simplicidad para el paciente. La simplicidad obviamente para el técnico de laboratorio y para el clínico, el odontólogo, no es tan cierto. Es un poco más complicado, necesita un poco más de conocimiento el hecho de utilizar estos attaches, pero para el paciente va a ser más simple. Entonces, estos attaches o ajustes nos van a dar soporte, estabilidad, retención, estética. Va a ser fácil de limpiarlos y va a ser simple para el paciente la colocación, ¿vea? Y va a cumplir todas las funciones que cumple un retenedor directo. Sirven tanto para prótesis fija como para prótesis removible. Sirven para prótesis completa y obviamente pues tienen múltiples aplicaciones. Entonces, prótesis parcial removible, prótesis fija, sobre dentaduras completas y pues obviamente como implantes individuales, pero aparte de implantes individuales eso no se va a tocar como tema en este momento. ¿Cómo nos van a servir los attaches o cómo nos van a funcionar? Prácticamente los attaches son un conector que consiste en dos o más partes, en los cuales una de las partes va a estar conectada al diente o al implante y la otra parte va a estar conectada a la prótesis. ¿Sí? Son dos partes. Los attaches utilizados en prótesis removible van a ser de dos partes. Bueno, también los de prótesis fija. Siempre tienen una parte hembra y una parte que es macho, por decirlo así, así les va a aparecer en la literatura, un hembra y un macho, en donde uno va a estar adherido a la prótesis removible y el otro va a estar adherido al diente pilar, a la corona del diente pilar, ¿verdad? Siempre va a tener dos partes. Aquí lo pueden ver, tenemos en una corona, tenemos una caja, que sería la parte hembra, y la parte macho, obviamente, que es un riel, que debe entrar en la parte de esta caja, pues obviamente tiene que estar en la prótesis removible. En la parte de abajo, en la esquina inferior izquierda, ustedes pueden ver cómo se ven los attaches. Este que tiene forma de riel. ¿Cómo se clasifican estos attaches? Se clasifican en attaches de semiprecisión y de precisión por la función que tienen, ¿sí? Por el tipo de agarre o fijación. Y pueden ser intracoronales y extracoronales dependiendo de dónde se colocan. Si se colocan dentro de los límites de la corona, pues son intracoronales. Si se colocan fuera de los límites de la corona, como está aquí abajo, son extracoronales. ¿Sí? Eso creo que es el concepto más sencillo que se puede tener de un retenedor intracoronal con un retenedor extracoronal. Los ajustes o attaches tienen muchas cualidades, tienen muchas indicaciones y pueden sustituir prácticamente a un retenedor convencional, lo que les estaba mencionando.
Pero la principal indicación, y si se los pregunto en un examen, el por qué van a colocar un attaché de precisión, es por estética. Esa es la principal indicación, porque el paciente no se quiere ver los retenedores directos, no se quiere ver los ganchos. Entonces, en esos casos utilizamos los attachés de precisión o de semiprecisión, o los también llamados ajustes, porque así los van a encontrar en algunos libros, como ajustes. Fuera de la indicación principal, también pueden ser indicados cuando haya una divergencia marcada entre los dientes pilares, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante, hay una gran cantidad de ajustes o attachés. Hay de precisión y semiprecisión, pero todos están diseñados y están hechos para ciertos casos en particular. Entonces, como dice ahí, lo importante es la selección del attaché para cada situación o para la situación clínica que ustedes lo necesitan. ¿Sí? Hay una gran cantidad de ajustes o de attachés. Aquí va la diferencia entre lo que es la precisión y los de semiprecisión. Estas son diferencias bien claras que ustedes deben tener en cuenta al momento de elegir un attaché de semiprecisión o un attaché de precisión. Los de precisión son attachés prefabricados, vienen en plástico o en una estructura que sea calcinable, unas resinas epóxicas, ¿sí? Ya vienen hechos a máquina. Son más exactos por venir hechos a máquina. Hay hechos de aleación especiales también, ya vienen completamente duros, no necesariamente van a venir para calcinar con las coronas tangenciadas o con las coronas analizadas. ¿Sí? Tienen un margen de error de 0.01 milímetro. Es nada prácticamente. Van a desgastar menos al diente pilar y son partes estándar que pueden intercambiarse con sistemas diferentes de diferente marca. ¿Okay? Los de semiprecisión son aquellos modelados que se hicieron en el laboratorio donde el técnico tiene que ser muy habilidoso. Prácticamente lo que hace es modelar la cera para poder hacer los attachés de semiprecisión. Son menos exactos, obviamente, porque están hechos a mano, por decirlo así. Tenemos lo que son o que se usan con aleaciones que sean aleaciones simples. No pueden venir en aleaciones especiales hechas a máquina, sino que se trabaja con metales base. Una aleación convencional como el cromo cobalto para la prótesis removible. Se pueden confeccionar en patrones de cera, patrones de nylon o en plástico. Prácticamente todos se van a hacer calcinados y son menos resistentes, obviamente. Entonces, en los de precisión vienen prefabricados, son más exactos, con aleaciones especiales. Los de semiprecisión son modelados a mano, son menos exactos y utilizamos aleaciones convencionales. ¿Okay? Esas son las diferencias principales entre la precisión y la semiprecisión. No quiere decir que porque ocupemos de semiprecisión va a ser menos funcional la prótesis removible o la prótesis fija, ¿no? Siguen siendo igual de funcionales y siguen siendo, lo más importante, estéticos. Para que tengan una idea de cómo funcionan los attachés o cómo se compara respecto a lo que es la estructura del retenedor directo, tenemos los componentes y aquí están señalados. Miren, tenemos que un attaché de precisión, porque ese es un attaché de precisión, el que esté en la foto, tiene un apoyo cruzal justamente marcado con el número 1. ¿Sí? Tiene una pared estabilizadora o recíproca, está marcada con el número 2, que es la pared interna del riel que entra en el attaché. Y tenemos una sección retentiva, ¿sí? Que es la parte prácticamente del número 3. La parte retentiva obviamente es una parte friccional, no depende de la flexión del gancho, por ejemplo, como fuera si fuera un retenedor directo, sino que la retención en este caso va a ser friccional. Entonces tenemos las dos comparaciones entre un retenedor directo y un attaché de precisión, donde tenemos
partes comparativas con respecto al apoyo, a la pared estabilizadora y a la sección retentiva. Entonces, para que tengan idea de lo que hemos estado viendo ahorita, lo que dice ahí, los ajustes o ataches tenemos de precisión y semiprecisión. Tenemos que tenerle, permítanme un segundito. Tenemos que tenerle en cuenta que tanto sean de precisión como semiprecisión, todo va a depender de la localización donde se coloca. Van a tomar en cuenta la función, van a tomar en cuenta la retención, van a tomar en cuenta el espacio de cada atache. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Permítanme un segundito. Y obviamente pues vamos a tener en cuenta el costo. En cuanto a la localización de estos ajustes, ataches o aditamentos que vamos a ver, tenemos que hay intracoronales, como ya habíamos visto, dentro de los límites de la corona, los extracoronales por fuera de los límites de la corona. Obviamente son coronas analizadas, son coronas tangenciadas, ¿verdad? Porque eso no lo pueden pegar directamente al diente, tiene que estar colocado en una corona analizada. Tenemos, según su localización, pueden ser radiculares, pueden ser intrarradiculares, obviamente, y podemos tener los que son tipo barra. ¿Ok? Esos son los tipos de, perdón, esas son las localizaciones que podemos encontrar. Veamos rapidito cada uno de ellos. Los intracoronales van a estar incorporados dentro del contorno del diente, como ya se los mencioné. Las fuerzas oclusales son dirigidas en todo el diente, todo el eje largo del diente. Requiere una preparación en forma de cajuela mientras se está haciendo el corte para la corona. Tiene que ser un corte un poco más ancho, ¿sí? Y aquí, como lo dice, si no es posible realizar la preparación que aloje en su totalidad el componente hembra, entonces no debe realizarse. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen que cortar, cuando están haciendo su corte para corona, tienen que cortarle un poquito más en distal para poder alojar el ataché de precisión que quede dentro de los contornos del diente. Si esto no es posible, pues mejor el ataché no se realiza. Utilizamos otra opción, puede ser un extracoronal. La mayor parte del desgaste del ataché de precisión ocurre durante la inserción y remoción de la prótesis. Como son muy rígidos, debe considerarse la realización de un doble apoyo sobre dos pilares. Eso para que no se hunda directamente la prótesis sobre el ataché de precisión. Y está contraindicado en dientes con una corona clínica menor de 4 milímetros en sentido ocluso cervical y de 6 milímetros en el contorno del diente. Si el diente es muy corto, no lo ocupen el ataché de precisión. Si el diente tiene poco ancho, tampoco lo ocupen para un ataché de precisión intracoronal, porque entonces van a dañar el diente o el remanente de estructura dental que le va a quedar es muy poco. Entonces, para utilizar retenedores extracoronales deben tener un diente suficientemente largo y suficientemente ancho para que el ataché quede dentro de los límites de la corona, para que pueda dirigir las fuerzas oclusales en todo momento en sentido vertical del eje y para que ustedes puedan confeccionar otro apoyo o un doble apoyo en los pilares de las prótesis. Yo sé que ahorita es un poco difícil entenderlo, pero a medida que ustedes lo vayan utilizando ya en su clínica profesional, pues entonces se van a ir dando cuenta de que no es tan complicado.
los attachés extracoronales o los ajustes extracoronales. ¿Sí? Son posicionados, como su nombre lo dice, por fuera del contorno del diente. Al hacer esto, pues van a preservar el contorno y la estructura dentaria normal con una mínima reducción dental o con una reducción dental de manera convencional. Recuérdense que para poner un intracoronal tenían que hacer un desgaste un poco más grande, de tal manera que el retenedor o la caja del ataché de precisión quede directamente dentro del diente. Por estar extracoronales, pues el eje de inserción y de remoción va a ser más fácil. Este tipo de attachés son resilientes. Para este tipo de attaché se van a utilizar dos pilares, no solo uno. Tienen que ser coronas ferulizadas porque el brazo de palanca es más largo. Entonces puede haber desalojo de la corona. La higiene dental para estos attachés es más difícil, sí, porque tienen una sección por fuera de la corona. Y obviamente un ajuste interno o un retenedor interno intracoronal tiene mejor distribución de fuerzas, tanto verticales como laterales, ¿verdad? Entonces, si me preguntan cuál de los dos es mejor, pues siempre va a ser mejor el intracoronal. El extracoronal, pues solo cuando ustedes quieren conservar la vitalidad del diente, pues va a ser indicado colocarlo. Aquí pueden ver cómo se van colocándolos en un patrón de cera, en el patrón de cera de color rojo, y vean cómo se colocan los diferentes tipos de attaché. Si se fijan en las primeras dos fotos de arriba, son attachés hembra los que se colocan. En las fotos inferiores están colocando los attachés macho, ¿sí? Aunque debe ir siempre el hembra, debe ir colocado en la corona tangenciada y el macho debe ir en la prótesis removible o en la prótesis fija, y eso es para evitar el desalojo de la prótesis. Y vean en las dos fotos de abajo, ya transformado en metal, o capturado el metal, porque si ustedes se fijan, en la foto de arriba son piezas metálicas, en este caso son de precisión. Lo que van a hacer aquí es un sobrecolado, lo van a capturar prácticamente los attachés con el nuevo metal con el que se está colando la corona. Y luego pues se le pone la porcelana, ¿ve? En la parte bucal a estas coronas. Si ustedes han capturado un attaché que es de precisión, los de semi-precisión pues obviamente se hacen directamente en la cera. Los attachés que son radiculares o intrarradiculares van a estar directamente anclados en la preparación radicular. Van a ajustar dentro del contorno radicular. Por ser a nivel radicular tienen una mejor higiene y forman un solo cuerpo con el implante, con la raíz del diente. Si ustedes se fijan, tenemos la situación, tenemos las dos situaciones aquí en la foto. El mismo attaché en las dos fotos, si ustedes ven las fotos de la derecha, el mismo tipo de attaché o la misma terminación de bola tienen tanto los que van a la raíz del diente como los que van sobre los implantes. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado cuando vayamos a hacer extracciones, porque hay piezas que pueden ser utilizadas por medio de attachés y se le puede dar una mayor vida a esta pieza, a esta porción radicular de la pieza dental. Recuérdense, si conservan la pieza, la raíz del diente, si la conservan, pues van a conservar altura de hueso, van a conservar ancho del hueso, y eso estéticamente siempre va a ser mejor. Aquí tenemos attachés que van sobre coronas, sobre raíces. Vean, aquí lo pueden ver en la parte de arriba. Se cementa hacia la corona, o hacia la raíz del diente, perdón, se cementa. Y luego en la corona va a quedar digamos así, la parte hembra. Entonces tenemos la parte macho a nivel radicular
tenemos la parte hembra a nivel de las coronas dentales. Esto puede ser tanto a nivel radicular, a nivel de una raíz dental, como puede ser un implante donde se estén colocando esos aditamentos tipo bola o que son machos. Tenemos los aditamentos tipo barra. Los aditamentos tipo barra o los attachés tipo barra, prácticamente estos se van a utilizar más que todo en pacientes completamente edéntulos o en brechas edéntulas removibles demasiado largas. Esto lo que van a hacer es conectan áreas edéntulas entre dientes o raíces remanentes o implantes. Esta conexión se va a lograr mediante la barra sobre la cual descansa y se retiene la prótesis. Esto va a distribuir la fuerza hacia los pilares y cuando son bien diseñados no ocasionan problemas de atrape de alimentos ni proliferaciones o crecimientos de los tejidos. Entonces, tienen que tener en cuenta que lo vamos a utilizar para prótesis completa o en aquellas brechas edéntulas que sean demasiado largas. La barra va a estar prácticamente en los rebordes, es lo único que el paciente se va a ver. Y digamos que la barra va a ser el macho y en la prótesis van a tener lo que son aditamentos Gold Rider, que son de oro, que van a agarrar esa barra, ¿sí? Van a agarrar la barra en 3 o 4 puntos y esa prótesis definitivamente el paciente no se la va a poder quitar. Okay. Esos eran por el tipo de localización. Ahora, por la función, vamos a tener conectores rígidos y semirrígidos o resilientes, ¿sí? Attachés de tipo rígidos o semirrígidos. Cuando van a ser colocados sobre pilares o dientes pilares se considera que son rígidas. Cuando son restauraciones sobre diente y tejido blando, pues se consideran que son resilientes. Pueden ser sujetables o no sujetables. La resiliencia puede ser vertical o puede ser universal en prácticamente en toda la parte del reborde. Cuando los ajustes resilientes son utilizados o los attachés resilientes son utilizados, se debe realizar un análisis del espacio edéntulo y el tipo de rotación de la prótesis o la línea de fulcro de la prótesis para determinar qué attaché es mejor. Recuerden que en el mercado hay una gran cantidad de attachés. En nuestro país son pocos los attachés que vienen porque la gente está acostumbrada a trabajar prótesis removible convencional, aunque cada vez lo ocupan más, pero son pocos los attachés que vienen. Entonces, en cuanto a su función, son rígidos, semirrígidos o resilientes. En cuanto a su retención, estos attachés pueden ser friccionales, pueden tener retención mecánica, pueden ser friccional y mecánica al mismo tiempo, puede ser magnética o puede ser por succión. La retención friccional es una resistencia relativa al movimiento de dos superficies en íntimo contacto. Su desventaja a largo plazo y al pulir es que cuando es a largo plazo hay un desgaste entre las partes del attaché, entonces va perdiendo la fricción. Y muchas veces por desconocimiento del técnico o porque el aditamento no tiene las dimensiones correctas, al pulirlo para que le quede bien al paciente, sufre un desgaste del metal. Entonces, ese desgaste
pues obviamente el que va a hacer que vayan perdiendo la fricción. Los ajustes o los attachés de Baylor y los ajustes de Below o attachés de Below no los vamos a ver, pero se los menciono porque son otro tipo de attachés que son de manera friccional. Los que son de retención mecánica, ¿sí? La retención mecánica es una resistencia relativa al movimiento de dos o más superficies debido a un socavado físico. Los que son así son los Haynes Anchor, que son attachés de tipo mecánica en la retención. Si ustedes se fijan en la imagen, prácticamente lo que tiene la corona es una concavidad donde entra un pincito que lleva un resorte debajo, y cuando el paciente pasa por la altura del contorno, este pin entra y no hay manera de soltarlo. Ese es un tipo de attaché por medio de retención mecánica. Tenemos retención magnética, un cuerpo magnético el que van a utilizar. Obviamente tiene dos porciones, una porción va hacia la prótesis y la otra porción va hacia la corona, y esos broches mecánicos van a hacer que se retenga la prótesis en su paciente. Las retenciones magnéticas van a estar contraindicadas en rebordes planos. ¿Por qué van a estar contraindicadas en rebordes planos? Porque estos magnetos no proveen estabilidad lateral y son contraindicados en espacios edéntulos muy largos. Ejemplos de estos son los neomagnet, los Sendrex Semag, y el magnetismo inocuo para los tejidos dentales. Deben considerar de que, aunque eso no es tan relativo, digámoslo así, el magnetismo sí es inocuo para los tejidos dentales, no le va a producir nada, pero muchas personas naturales creen que el magnetismo del cuerpo está relacionado con enfermedades. Entonces, con estos pacientes deben tenerle cuidado, pues los attachés magnéticos les pueden desequilibrar el magnetismo corporal. Entonces, tienen que tenerle cuidado si su paciente es algún paciente que cree mucho en la parte del magnetismo corporal, porque ellos aseguran de que ciertos magnetismos les van a afectar el hígado, otros les afectan lo que son el corazón, otros les afectan a nivel pulmonar. Entonces tienen que tenerle ustedes siempre esa consideración. Para colocar cualquier tipo de attaché, ustedes deben tener espacio, es lo más importante. ¿Sí? Este espacio ustedes lo deben verificar tanto bucolingual como mesiodistal y ocluso cervical o vertical, como dice ahí la diapositiva. Deben tomar en cuenta la estética, obviamente por eso los están colocando por estética. Si ustedes no consideran la estética, lo que va a pasar es que les va a quedar una corona bulbosa o sobrecontorneada. Entonces, en vez de darle estética a su paciente, le va a causar un problema, porque si tiene que colocar una corona demasiado ancha para colocar lo que es el aditamento de precisión. Entonces, todo deben considerar ustedes el espacio. Si cuentan con espacio, coloquen attachés de precisión. Si no cuentan con espacio, pues coloquen un removible convencional con ganchos colados y retenedores directos en forma de gancho. ¿Cómo van a medir estos espacios? El espacio vertical obviamente lo van a medir desde la cresta marginal con el reborde marginal. Así como aparece en la foto, pues desde oclusal hasta cervical. En sentido vestíbulo lingual, pues van a medir el espacio entre la superficie bucal y la superficie palatina o lingual. Y lo que les menciono, si el espacio es corto, pues obviamente le va a quedar una corona sobrecontorneada que estéticamente se va a ver horrible. Y deben considerar el espacio mesiodistal, que es el más importante, sobre todo cuando los attachés son intracoronales. Entonces, debe haber esta medida. Una vez ustedes tienen estos tres tipos de medidas,
pueden seleccionar un ataché, ya sea intracoronal o un ataché extracoronal. Pueden seleccionarlo en cuanto a un ataché friccional o un ataché que sea retención mecánica o retención magnética, siempre y cuando pues tengamos el espacio para ponerlos. Y en cuanto a los costos, son caros. Los attachés de precisión son caros. Un attaché más o menos para el laboratorio o para el doctor, digamos así, anda costando entre 100 y 150 dólares. Uno. Imagínense, van a poner en un removible 4 attachés o 3 attachés. ¿Cuánto le aumenta el costo a la prótesis convencional? Una prótesis que valía 80 dólares en el laboratorio, un removible, pues ahora puede valer 400 dólares bien fácil. O sea, obviamente todo este costo se le traslada al paciente, pero sí son más caros que un removible convencional. A tomarlo en cuenta cuando ustedes hagan los presupuestos para sus pacientes. ¿Vamos entendiendo hasta ahorita? Más o menos. Sí, doctor. Recuérdense que vean más o menos las ideas centrales de lo que hemos hablado. Hemos hablado de attachés, los tipos de attachés, las indicaciones de los attachés. Hemos hablado de lo que son los tipos de attachés, si son intracoronales, si son extracoronales, la manera de retención de estos attachés, mecánicas, friccionales, magnéticas. Eso es lo que ustedes tienen que empezar a ordenar para que vayan entendiendo cómo se utilizan y qué son los attachés. Hay ciertos elementos que intervienen con la prótesis parcial removible que tiene attachés. Por ejemplo, va a estar influenciado por las bases de las prótesis, va a estar influenciado por los pilares de las prótesis y obviamente por el tipo de attaché que ustedes hayan escogido. Las bases. Acuérdense que las bases van a estar influenciadas por la fuerza de los carrillos, de la lengua, de los labios. ¿Sí? Hay áreas de presión que van a hacer que la prótesis se mueva o que la prótesis se desaloje. Permítanme un segundito. Entonces les mencionaba que las bases van a estar influenciadas por las fuerzas de los músculos, de las mejillas, de la lengua, ¿sí? De los labios. Eso hace que la base se desplace, que tenga movimientos de rotación o que se desaloje por completo. Las bases también están influenciadas por la tensión superficial que produce la viscosidad de la saliva y obviamente por la extensión de la base. Una base más larga pues va a tener más problemas de que se desaloje o que se mueva que una base que sea más corta. En cuanto a los pilares, como toda prótesis removible, ustedes deben hacerle un estudio previo a los pilares para ver el estado que están. Si tienen endodoncia, si no tienen endodoncia, el número de pilares que van a utilizar, la extensión de la base, obviamente, o del área déntula. Deben tener en cuenta la proporción corona-raíz, deben tener en cuenta la cantidad de encía herida, el estado periodontal, deben tener en cuenta las restauraciones existentes previas que tengan, obviamente sus pilares, y deben considerar la distribución de los pilares que sea suficiente o que sea en una posición estratégicamente adecuada para que tenga una mejor distribución de las cargas oclusales. No es lo mismo colocar una prótesis removible con 2 pilares y attachés que colocar 4
pilares con attachés. La distribución de las cargas obviamente va a ser mejor entre mayor número de pilares se tenga. Los dientes pilares obviamente que van a recibir un attaché de precisión o semiprecisión deben ser preparados. Al prepararlos ustedes deben tomar en cuenta la convergencia oclusal, la retención, la línea determinada. La convergencia oclusal obviamente un diente más largo pues va a tener mayor convergencia. Un diente más corto va a tener paredes más paralelas. Nos conviene que tengan paredes paralelas, obviamente. Un diente con una mayor convergencia, aunque sea más largo, pues va a tender más a desalojarse, sobre todo si estamos utilizando attachés de precisión extracoronales, ¿verdad? Porque el efecto de palanca es mayor. Deben considerar la convergencia oclusal. Deben considerar la retención. La retención, ustedes van a confeccionar las rieleras dependiendo del tipo de attaché que van a utilizar. Si los dientes están tratados con endodoncia, deben colocar un núcleo metálico para darle una mejor distribución de las cargas hacia el ligamento periodontal. Y en cuanto a la línea determinada, pues la línea determinada de todo attaché de precisión, siempre que sea posible, va a ser a nivel gingival. A nivel subgingival, generalmente no se utilizan los attachés de precisión o semiprecisión porque les va a producir enfermedad periodontal. Aquí pueden ver ustedes, si observan la foto de su izquierda, hay dos tipos de attaché. Tenemos un attaché a nivel de canino, que son de extracoronal. Tenemos attachés que son intracoronales a nivel de las molares. Sobre esos attachés, o esos rieles que están en la parte coronal y esta, en la parte coronal de las molares, y este que está aquí extracoronal a nivel de canino, sobre eso es que se va a sentar la prótesis removible en superior. Y en inferior pues tenemos dos attachés extracoronales con una prótesis fija que ha sido ferulizada, si ustedes se fijan. Recuerden, para utilizar attachés de tipo extracoronal, generalmente recomiendan ferulizar una o dos piezas más para evitar el efecto de palanca. Aquí está el removible inferior, aquí está el removible superior. Vean en el removible inferior, lástima que no les puedo señalar, pero en el removible inferior, justamente en la parte del extremo, que está adyacente a los dientes, tiene dos bolitas blancas. Esas dos bolitas blancas son la parte macho del attaché de precisión. En el otro removible, pues en el superior tenemos una bolita blanca en la base en la base de acrílico y tenemos sus ganchos convencionales. Y así se adaptan. ¿eh? En los rieles que veían ustedes en la diapositiva primera, en superior a nivel de las molares, pues quedan los brazos recíprocos del removible. Y aquí pueden ver que el removible está sentado, no tiene gancho, pero tenía un attaché de precisión extracoronal. Y ahí se adhiere, ahí se retiene por la prótesis removible. Y no tiene gancho, se ve estético. Vean el inferior sin ganchos, pero con dos attachés de precisión. La estética mejora increíblemente. Tiene sus desventajas, sobre todo el costo. Pero la estética les va a mejorar increíblemente al no llevar ganchos o retenedores directos visibles. Salud. Si ustedes se fijan, los ganchos que están en posterior o los retenedores directos, que están asentados sobre los rieles que habíamos visto al principio, pues no se ven, están en posterior. Entonces al paciente pues no le molesta que tener retenedores directos convencionales en la parte posterior. Ahorita les enseño.
Vean, recuerden la fotografía, la que está a su izquierda, vean los dos rieles que tienen por palatino las molares, que es donde se asienta el brazo recíproco. ¿Sí? Ese es el mismo caso. En una vista lateral, vean cómo se ven los ganchos. En una vista lateral, esta es una vista lateral derecha, donde se ven los ganchos. En la vista lateral izquierda, pues ahí no se ven ganchos, solo sabemos que hay dos ataches de precisión debajo. Y eso nos va a dar la retención, la reciprocidad, la circunscripción necesaria para que el paciente pueda utilizar su prótesis removible. Aquí tenemos dos ataches de precisión extracoronales, donde si se fijan han tomado dos coronas para ferulizarlas. No se puede hacer solo en una directamente. Y en este caso que están viendo aquí, tenemos que han tomado 5 unidades. Prácticamente aquí vemos de canino lateral. Y durante el colado, pues se colocó la parte hembra del atache de precisión hacia la plataforma del colado de la prótesis fija. Entonces ustedes cementan la prótesis fija y ya va a quedar con lo que son los anillos listos para recibir la prótesis removible que tiene los aditamentos machos. Estos que están aquí son los aditamentos hembra. Vean la zona de las molares, si ustedes se fijan tienen unas partes pulidas ahí en las coronas de porcelana. Eso corresponde a los planos guías. La literatura dice que los planos guías en una corona tangenciada se puede dejar o se deben dejar a nivel del metal, porque se puede pulir por el tipo de fricción, por el tipo de adaptación, pero no quiere decir que no lo pueden hacer en porcelana. Este es otro tipo de removible. Perdón, es el mismo removible, es el removible colocado sobre el caso anterior, sobre esta foto, esta diapositiva. Entonces, en la parte anterior tiene los dos ataches de precisión, macho y hembra, y en la parte posterior tiene los ganchos, donde vimos los planos guías tallados y pulidos en metal. Estas son las mismas fotos. Estas son las mismas fotos del paciente. Vean, realmente es un resultado bastante aceptable. No es no es que salga de foto de revista, pero es un caso aceptable, que es funcional para su paciente. Okay, eso en cuanto a los ataches. Okay. Tienen que acordarse, tienen extracoronales, tienen intracoronales. Los tipos de fuerzas que van a influenciar los ataches de precisión y los removibles, ¿verdad? Y vamos a ver lo que son los implantes dentales. Hasta ahorita me han entendido lo de los ataches, o por lo menos que tienen la idea de qué son los ataches y cómo se van a utilizar. Vean. Si no tienen preguntas, si no hay preguntas, pues vemos la parte de lo que son los implantes. No vamos a entrar directamente a cómo se coloca un implante, no es el objetivo de la clase, ni vamos a entrar cuáles son los tipos de implantes, ni los mejores tipos de implantes. Lo que vamos a entender es que la prótesis removible puede ser asistida por un implante. ¿Sí? El implante no es nada más que un aditamento protésico de materiales aloplásticos colocado dentro de los tejidos orales, específicamente colocada dentro del hueso por debajo de la mucosa, que nos van a proveer retención y soporte a una prótesis removible o prótesis fija también. ¿Okay? Todos los implantes implican una fase quirúrgica. Un removible no, obviamente, pues no necesita una fase quirúrgica a menos que hayan preparado a su paciente antes. Pero un implante sí necesita una fase quirúrgica. En ese caso sustituyen las raíces de un diente para que pueda servir con un atache, obviamente, pueda servir para soportar el removible. Implantes prácticamente vienen a sustituir raíces perdidas.
Puede servir tanto para prótesis fija como para prótesis removible o para prótesis completa. Están fabricados en aleaciones de titanio, grado 5 o 6, y van a servir nada más como aditamento de anclaje. Sí, aquí pueden ver ustedes el implante fabricado con aleación de titanio grado 5 o 6. Es el mismo tipo de titanio que utilizan las prótesis de cadera, el mismo tipo de titanio que utilizan las prótesis de rodilla o de hombros. Son los mismos. Es bien difícil que vaya a tener un rechazo el cuerpo, pero sí hay, ¿verdad? Ese es un implante dental. Prácticamente es un tornillo roscado, ¿sí? Donde ustedes van a preparar las roscas a nivel del hueso para poder enroscar su implante. Les digo, no es objetivo hablar del tipo de superficie del implante, ni si es una superficie tratada, si es una superficie arenada, ni del ancho de la rosca. Solo tenemos que conocer que este es un implante dental. El implante dental, pues obviamente tiene que ser aceptado por el cuerpo, ya sea por la producción de osteoblastos y osteocitos sobre el implante y su posterior remodelación por los osteoclastos. Este ejemplo es de una prótesis completa, prácticamente no es de una prótesis removible, pero para que tengan idea, pues se va a colocar sobre el reborde, buscando la posición más adecuada de colocación. En este caso se iba a rehabilitar con una barra con aditamento Colruyder. Esto es bien importante. Esto deben grabárselo en la mente. Aunque vayan a hacer implantes, los elementos de retención, ustedes deben realizar todo el procedimiento de una prótesis convencional. Porque ustedes deben verificar que su prótesis removible asienta, deben verificar que su prótesis removible no le moleste al paciente, que la prótesis removible tenga los flancos de la base correctamente elaborados y que cumpla los requisitos de una prótesis removible. Por ejemplo, que tenga conector mayor, que tenga retención indirecta, que tenga retención directa, que tenga bases protésicas y conectores menores de las bases. Todo el mismo procedimiento ustedes lo van a realizar. No porque vayan a poner implantes, no se van a saltar los pasos. No. Este es un caso de una prótesis completa en el cual se utilizan 4 implantes. ¿Sí? Se utilizan aditamentos UCLA calcinables, donde se confecciona una barra a la cual van a ir unos broches. En este caso son 3 o 4 broches que se llaman aditamento Colruyder, que son para este tipo de prótesis. De verdad hay que generar, para poderse quitar cada aditamento, hay que generar por lo menos 15 libras de presión. Ahora imagínense un paciente con 4 aditamentos de eso, está generando casi 60 libras de presión para poder desalojar su prótesis. Entonces, son los aditamentos más fuertes que se utilizan sobre barras. Aquí tenemos lo que son 2 implantes en la zona de los incisivos centrales. Si ustedes se fijan, uno está más arriba que el otro, pero eso realmente es por la posición del hueso, más no la posición del implante. Tenemos dientes pilares en la parte posterior. Es un paciente que tiene un paladar de tipo triangular, ¿okay? Al que se le desalojaba constantemente la prótesis, pero se va por la forma del paladar. El paciente accedió a colocarse 2 implantes en la parte anterior e íbamos a utilizar las piezas posteriores para anclar lo que son 2 retenedores directos tipo Aker. El conector mayor es un conector de manera de tipo antero-posterior, pero si ustedes se fijan, este conector no cumple las especificaciones que debería tener, el ancho de las barras, pero en este caso pues fue funcional. Ok, entonces en la parte anterior está siendo asistido por implantes. ¿Sí? La prótesis debe ser confeccionada normal. Miren esta prótesis,
Tiene su conector mayor, tiene retenedores directos, ¿sí? Tiene su base, su conector menor de la base, tiene sus bases protésicas articuladas con sus dientes normales. Las bases tienen los flancos, ustedes se fijan, bien hechitos, ¿sí? Y la parte anterior, pues obviamente, trató de redondearse un poco la arcada, aunque el paladar del paciente es de tipo triangular. Se hace todo el procedimiento normal de una prótesis removible y al final pues se utilizan los implantes para asistir la retención. Estos aditamentos que ustedes ven aquí son tipo broche o tipo cajuela. Estos aditamentos son aditamentos de bola, los que ustedes están viendo sobre los implantes. El implante se pone normal y una vez cumple el periodo de cicatrización, que son 4 meses, podemos utilizar estos tipos de ataché de bola para poder capturar la prótesis. Vean cómo quedó el paciente al final. Preguntas. Aparte de los ataches de los aditamentos de bola, hay otros aditamentos para colocar sobre los implantes. No se los voy a mencionar porque la mayoría que se traen en nuestro medio son ataches de bola. Hay unos aditamentos que se llaman locator, que son para implantes, para capturar las prótesis. Obviamente eso le aumenta el costo. Si ustedes tenían una prótesis removible convencional que al paciente le iban a cobrar $300, $400 por la prótesis, hay que aumentarle el costo de cada implante, y si cada implante anda por los $1,000, hagan la cuenta. Una prótesis de $3,500, $2,500 en este caso. Sí, entonces todo eso tienen que hacérselo ver al paciente. ¿Se le va a quedar mejor que una prótesis convencional? Sí, porque ya no se le va a desalojar, ya no se va a hacer hacia adelante. Preguntas. Si no tienen preguntas, pues entonces solo nos va quedando una clase que yo creo que se las puedo dar ahorita, pero permítanme un segundito. Se ve. Ok, vean. Se ve. Ok, lo otro que vamos a ver ahora sería la última clase para que el otro jueves tengan tiempo de estudiar. Son lo que son los removibles, las prótesis faciales removibles de microfresado. Digamos que esto es lo último que hay en tecnología para ser removibles. ¿En qué consiste o qué es el microfresado dental?
El microfresado es el tallado que se hace en cera por medio de una fresadora para dar mejores terminaciones a los ajustes o a las attachés de precisión, ¿no? O a diferentes aditamentos que podemos utilizar en las prótesis combinadas para reemplazar los ganchos de las prótesis removibles. Este fresado que se hace en cera, perdón, está mal escrito ahí. Este fresado que se hace en cera es luego pulido en el metal y está con esta misma máquina y nos va a dar un terminado perfecto. Pues la fresadora lo que hace es, por lo que les ayuda a ustedes es a colocar los attachés de precisión en la posición correcta ya en el laboratorio, porque esto el microfresado se hace en el laboratorio, no lo hacen ustedes hacen su preparación convencional. Pero con la microfresadora se colocan los attachés en la posición correcta, con el ajuste exacto, y con el pulido perfecto o tallado perfecto del aditamento. Entonces, ¿en qué consiste el microfresado? ¿O cuál es la máquina de microfresado? Son máquinas que tienen un brazo móvil con una cabeza fresadora, ¿sí? Que nos van a dar superficies y contornos de precisión. Podemos hasta taladrar, hacer agujeros, podemos hacer cajas, hacer terminados en la superficie de la cera para luego colarlos, o incluso podemos colarlos y luego hacer el terminado en el metal, lo cual es un poco más difícil, pero siempre es válido cuando se hacen ajustes. Sirve para fresar dos superficies con lados completamente paralelas, siempre y cuando la máquina tenga la función de paralelización. ¿Qué les parece la fresadora? ¿A qué se parece? ¿Quién me contesta? ¿A qué se parece la microfresadora? Al tangenciómetro. Al tangenciómetro. ¿Quién me contestó? Mauricio. Los dos. Los dos al mismo tiempo. ¿Los dos quiénes fueron? Virginia Ventura. Virginia Ventura y Mauricio Urias. vaya, le puedo poner punto en el práctico. Se parece a un tangenciómetro. Tiene una mesa de diseño, tiene un componente vertical, tiene una aguja vertical, perdón. Tiene la aguja horizontal. La diferencia es que tiene un micromotor. No solo tiene la varilla analizadora y los aditamentos que van a utilizar. Tiene un micromotor con el cual ustedes van a fresar los componentes de la prótesis removible. Entonces, es un aditamento que les va a servir tanto como tangenciómetro como para microfresar los removibles. Esta es de la manera convencional como se viene haciendo desde hace muchísimos años. Ya vamos a ver una fresadora más moderna. Entonces, es un tangenciómetro con un micromotor. ¿Sí? ¿Cómo se va a fijar? Igual. Tiene un tornillo de fijación. Ustedes colocan el modelo sobre la mesa de diseño, ajustan el ángulo de inclinación con los brazos que tiene la fresadora, ustedes lo apretan y listo. Van a ir, así como bajan los tangenciómetros que son NEI, que tienen un resorte, no los Yelenkos son los que tienen el resorte. Así es esto, con un resorte van bajando lo que es la fresadora que está en movimiento y así lo van haciendo los ajustes. Esto es para el uso del paralelómetro, pues ustedes tienen que hacer lo que ya han hecho con los tangenciómetros convencionales, que se giran lo que son los elementos de las prótesis y le ponen los diferentes aditamentos que van a necesitar. Recuerden, si ustedes se fijan, todos los tangenciómetros, sea de la marca que sea, tienen los mismos 3 aditamentos. De área de socavado tienen la varilla analizadora, tienen los recortadores de cera. Para utilizar el micromotor en un microfresado, pues ustedes tienen que colocar el micromotor en la biela, girarla
colocar apretar el tornillo de bloqueo para que se fije por completo el micromotor, y ustedes lo pueden ir utilizando por medio del resorte que tiene. ¿Sí? Deben poner las fresas que utilizan son fresas de diamante, no son fresas fuera de lo normal. La diferencia es que son de vástago largo, de tallo largo, no son las fresas que utilizan en boca, porque son para laboratorio. ¿Sí? Colocan la fresa, ajustan nuevamente el cabezal, ponen a girar el micromotor y van a ir fresando lo que ustedes necesiten. Cajas, pueden ir paralizando superficies del patrón de cera, ¿verdad? O pueden, después de que lo colaron, lo vuelven a colocar ahí en el modelo, ya como puede ser que ustedes tripodizan, entonces no pierden la posición del modelo. Y lo van a pulir, lo van puliendo. ¿Ok? Aquí en la foto pueden ver ustedes otro tipo de microfresadora. El mismo, todo tiene lo mismo básico, una mesa de diseño, un micromotor y los aditamentos para el tangenciómetro. Y aquí pueden ver cómo se va bajando en la siguiente foto y van fresando en una corona. Van fresando los canales para que se coloque adecuadamente el brazo recíproco o retentivo del retenedor directo convencional que estén haciendo, ¿no? Vean aquí, se tallan las superficies palatinas, todas quedan paralelas, si ustedes se fijan. Esa es una de las ventajas de utilizar una microfresadora. Pueden paralelizar diferentes superficies. ¿De qué les va a servir que ustedes paralicen estas superficies? ¿Quién me responde? ¿O para qué creen que les puede servir? Si ustedes paralelicen las superficies de las coronas. Para que tenga mejor adapte. No, sí y no, pero no es para eso realmente. Sí se Para van a... tener los planos Inserción y guías. remoción. ¿Quién me contestó de lo de la inserción y remoción? Mauricio Uriel. Otra vez. No, hombre, ya tenés un punto. Bueno, pero para tener, ¿qué me dijiste? La inserción y remoción. Sí, Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tu vía de inserción va a ser paralela. Perpendicular. perpendicular al eje. Entonces, eso es importante. Eso es lo que nosotros buscamos, que la vía de inserción sea perpendicular al eje. Entonces, si ustedes paralizan todas las coronas y hacen una superficie completamente paralelas entre sí, el removible va a entrar en una sola vía de inserción. Prácticamente, esas superficies que ustedes ven aquí talladas son sus planos guías. ¿Ok? Y aún así tiene unas cajas en las partes laterales que también les van a mejorar la retención. Porque esa es la idea del microfresado. Hacer los ataches de precisión en las coronas. Esto no lo vamos a ver, son las partes de la microfresadora convencional, pero realmente es casi igual que el tangenciómetro, la diferencia es el micromotor y los tornillos que agarran el micromotor, ¿verdad? No tiene mayor diferencia. La microfresadora les tiene funciones como paralelómetro y como fresadora. Le ponemos otro punto, Mauricio. Ya lo voy a pensar. Ok, entonces, punto 5 tal vez, ya vamos a negociar el punto. Entonces tiene funciones como paralelómetro y como fresadora. Como paralelómetro le va a servir igual que el que ya hemos visto, para determinar el eje de inserción y remoción de las prótesis, para determinar zonas retentivas de piezas, para recortar cera. Para fresadora le va a servir para obtener micropiezas de alta calidad, precisas obviamente. Le va a servir para fabricar mecanismos de retención con ataches de precisión, ¿verdad? O ajustes, que son lo mismo. Y eso les va a ayudar a ustedes a darle mejor estética a sus removibles. ¿Por qué? Porque no va a llevar ganchos visibles. ¿Okay? Y si lleva ganchos, pues va a ser en la parte posterior donde generalmente no se ve. Sirve para hacer desgastes. O sirve para pulir el metal. Ya una vez ustedes hayan hecho los colados. Entonces, los removibles de microfresado tienen muchísimas ventajas
con respecto a los convencionales. La retención es mejor, es friccional. Hay unos attachés que yo no se los mencioné, pero son atornillados. Se atornillan lateral de la corona tangenciada. Obviamente eso no se lo puede retirar el paciente, tiene que retirarle el odontólogo. Pero sí existen. Existen una gran cantidad de attachés que creo que ni se imaginan. Más de 100 o 200 tipos de attachés. Todos tienen la misma función. ¿En qué se utilizan este tipo de prótesis de microfresado? Se utilizan para realizar prótesis combinadas. ¿Sí? La prótesis combinada es una combinación obviamente entre estructuras fijas y removibles. ¿Cuál es el objetivo? Pues restablecer las principales funciones del paciente, la masticación, la estética, la fonética. Importante, si ustedes quieren un removible de microfresado, tienen que preparar bien los pilares, realmente se tienen que esmerar preparando los pilares, porque si ustedes no preparan bien los pilares, pues obviamente no les van a poder realizar una restauración o un removible adecuado. Vean, deben hacer desgastes compensadores muchas veces en las piezas pilares, muchas veces a nivel lingual, muchas veces a nivel proximal, o muchas veces entre dos piezas. Pero esos desgastes que ustedes deben compensarlos, es para colocar los attachés correctamente. Muchas veces va a haber que hacerle endodoncia a las piezas para poder colocar los attachés de precisión, y todo eso tienen que tenerlo como conocimiento. Pues muchas veces los pacientes piensan que eso es removible y ya, quieren un tratamiento que sea mejor, pues obviamente tienen que gastar muchísimo más, porque hay que hacer tratamientos previos a la colocación de un removible. Ventajas: da retención y estabilidad a la prótesis. Recuerden, si son attachés de precisión los que están elaborando con un microfresado, les va a dar alta estética porque sustituye los retenedores. Tiene le da adecuada función masticatoria al paciente porque es más estable. Le da mejor autoestima al paciente, pues piensa la gente que no anda prótesis removible, pues no se ven. Las características que debe tener: pues precisión, estabilidad, facilidad de uso, confiabilidad para el paciente, la maniobrabilidad que debe tener al momento de colocarse y retirarse la prótesis. Pues todo eso lo van a conseguir con un removible que haya sido microfresado. Obviamente, lo que les mencionaba, la microfresadora es la máquina con la que van a realizar esto. Y el paralelómetro, que es, algunos traen paralelómetro, otros no. El trabajo de fresado tiene dos partes, para que tengan una idea. Una de las partes es elaborar las coronas microfresadas que van a recibir el removible. Y dos, elaborar la estructura del removible sobre las coronas de microfresado que ustedes hicieron. ¿Sí? Lo primero es que ustedes van a posicionar el modelo en la mesa de diseño, van a buscar los ejes de inserción y remoción de estas prótesis, van a tallar las coronas en cera, y luego de elaboradas las coronas, pues se cuelan las coronas, se colocan en el paciente, se toma una nueva impresión y van a hacer la parte de la prótesis removible. Para que sea más exacto, pueden hacer las coronas y no cementarlas en el paciente, sino que trabajar directamente sobre estas coronas, y todavía va a ser más exacto. Aquí está el procedimiento: se elabora un patrón de cera. Vean cómo se ven esas coronas. Si ustedes se fijan, tienen un montón de cortes, tienen un montón de superficies paralelas, y eso es solo con el objetivo de que la inserción sea perfecta. Y aparte de que quedan también ajustados la superficie de la corona con la superficie del removible, que le va a dar esa retención por fricción, aparte de los attachés de precisión que van en proximal
Una vez que ustedes lo hacen este patrón de cera, pues van a elaborar el metal. Una vez que se haya elaborado el metal, pues hay que pulir este metal. Se hace un acabado y un bruñido del metal para luego recibir la parte del removible. Hay varios tipos de preparaciones. Estas preparaciones están diseñadas como attachés de precisión para recibir la prótesis removible. Prácticamente lo que ustedes van a tallar en este caso es el hembra. El macho lo van a tallar en el removible, siempre con la máquina de microfresado. Hay varios tipos de preparaciones, ¿sí? Tenemos lo que son las canaletas de medio círculo, tenemos las canaletas de 3/4 de círculo, tenemos las que son las geminadas sub omega y tenemos las canaletas que son canaletas que son en forma de T. Las canaletas van a actuar como soporte de la prótesis removible. Aumenta la estabilidad y transmite las fuerzas masticatorias para los dientes de soporte. Recuérdense que al principio de la clase anterior vimos cómo funcionaba el atache de precisión. Que hay una parte que funciona como el apoyo, que es la parte de abajo y la parte de coronal, de oclusal, perdón. Vimos la parte que da retención, vimos la parte que da la reciprocidad o estabilidad. Entonces, eso es lo que ustedes van a confeccionar, y estos 4 tipos de preparación funcionan de la misma manera. Ustedes hacen un atache de precisión que va a sustituir el apoyo, el brazo retentivo y el brazo recíproco. Tenemos lo que son los interlocks. Si se fijan, las canaletas es en un solo diente, en la parte proximal. Los interlocks son entre 2 dientes o 2 coronas, obviamente. Esto tiene que ser obviamente coronas tangenciadas. Los interlocks lo que hacen es una canaleta fresada, cilíndrica o en forma de T, entre las 2 coronas en el punto de contacto. Vean, tenemos interlock de 3/4 de círculo, tenemos un interlock de 3/4 que se llama higiénico, tenemos un interlock geminado u omega y tenemos un interlock en T. Se llaman interlock porque están entre los dientes. ¿Ok? Tenemos lo que son los hombros para elaborar en las coronas tangenciadas. Dependiendo de la forma y de su localización, el hombro actúa como transición entre la corona fresada y el contrafresado, que sería el removible. Tienen una guía de inserción y le van a dar ese soporte a la prótesis removible. Es lo que vimos al principio de esta clase, que vimos que había un montón de coronas con los planos guías. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de hombros. Tenemos un hombro recto de 90 grados, igual como el que se hace en los dientes. Tenemos un hombro biselado y tenemos un hombro redondeado. Diferencia que esto es en metal, no es en el diente. Nos va a dar el eje de inserción y remoción de la prótesis. Nos va a dar la transición que debe llevar la corona con el contrafresado, y obviamente pues nos va a dar retención. Las fotos no salen muy bien, pero para que tengan una idea, la parte que va a estar en contacto con el removible va pulido para que le dé una retención por fricción. Okay. Ustedes elaboran todas las coronas y después de elaborar las coronas, sobre ellas van a elaborar el removible. Digamos que yo dije que tenía 2 pasos. El paso 1 es elaborar el patrón de cera con las coronas. El paso 2 es elaborar el removible. El paso 2, que es el que se conoce como estructura secundaria, ¿sí? Para hacerla no lo van a tallar en resina, se talla con resina Duraley. Perdón, no lo van a tallar en cera, se va a tallar con resina Duraley, porque la resina Duraley no presenta contracción, no genera calor y es completamente precisa y exacta. Vean, se hace el patrón de resina Duraley en la parte posterior, se le da forma de la corona o la contraparte de la corona, como lo ven en la foto que está hacia la derecha.
y se completa lo que le faltaba a la corona junto con la estructura del removible. Entonces, cuando el paciente se quita estas coronas o se quita el removible, se está quitando la mitad de la corona también. Sí, no sé si me logran entender. Sí, aquí tenemos la corona. Lástima que no le puedo señalar. Pero si ustedes se fijan, a la corona le falta toda la parte palatina. Toda la parte palatina se hace en metal junto con la prótesis removible. A la parte de esta corona, a la parte bucal, se le pone porcelana. Entonces, cada vez que el paciente se asiente el removible, lo va a hacer sobre esta porción, completando su corona al mismo tiempo que está colocándose el removible. ¿Cuáles van a ser? Aquí se me olvidó mencionarles. Posteriormente se moldea y se hace el colado de la prótesis removible, que va a ir soldada a las coronas secundarias o a la parte de atrás. Muchas veces no es necesario que vayan soldadas. Muchas veces se hacen directamente con la prótesis removible. La diferencia es que quien esté elaborando la prótesis tiene que tener una gran habilidad para hacer esto, ¿sí? Porque si no, hay que hacer una soldadura con un láser o con plasma para que la soldadura sea perfecta. Una soldadura convencional con un soplete puede crear demasiada tensión y torcer la estructura y ya no les va a quedar precisa como lo que ustedes quieren, ya no les va a asentar correctamente. El asentamiento debe ser pasivo, no activo. Si el asentamiento es activo, pues obviamente le va a presentar movimiento o movilidad de los pilares. Muchas veces es preferible fijar y registrarlo primero en boca, pero la mayoría de veces se hace mejor que solo en el laboratorio. Las fresas para el microfresado son fresas elaboradas con carburo de tungsteno, pueden ser color blanco, nivelados o gris claro, son duras, altamente resistentes y obviamente pues hay de diferentes formas. Todas tienen un vástago, un cuello y una parte activa de corte. Tenemos diferentes tipos de fresas. Esta es la forma normal de una fresa, ¿no? Tenemos diferentes tipos dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Tenemos fresas para cera, tenemos fresas para metal. La diferencia puede ser la rotación, obviamente. Pues para cera necesitan menos rotación, a 5000 revoluciones por minuto. En cambio, para metal necesitan de 3000 a 15000 revoluciones por minuto, dependiendo de lo que estén haciendo. Las fresas para metal generalmente son fresas de corte cruzado, multilaminados o helicoidales. Y las fresas para corte en cera pueden ser cortes que tienen disposición de las hojas más amplios para que no se tapen o al calentarse se pegue la cera. También hay fresas de diamante para este tipo. Aquí tengo otros diferentes tipos de cera. De cera de fresas, perdón. Estas son para cera. Las que están aquí arriba en su mano izquierda, en superior, que son parecidas al recortador de cera que tiene el tangenciómetro. Hay fresas de corte cruzado, hay fresas de cabeza redonda, hay fresas que son de cabeza plana, hay fresas multilaminadas, porque acuérdense que también van a pulir el metal de las estructuras. Tenemos fresas de manera trapezoidal, que son rectas de la parte de la punta, porque se les sirven para hacer los hombros en las coronas canalizadas. Y este mismo tipo de fresas se puede utilizar de manera convencional, ¿no? Pero la idea es que lo ocupen con el sistema de microfresado. El sistema de microfresado de paralelómetro, que tiene forma de paralelómetro, no es tan nuevo el sistema, es un sistema que tiene más de 30 años. ¿Sí? Lo que es un poquito más reciente, que tiene como más o menos
10 años quizás elaborando prótesis removibles es el sistema de microfresado a base de CAD/CAM, ya computarizado. Sí, eso es un diseño y elaboración de prótesis removibles asistidos por computadora. Todo el sistema CAD/CAM consiste en 3 fases. 1, digitalización. Una vez hayan digitalizado los modelos que van a trabajar, tienen que hacer un diseño por medio del ordenador de la prótesis. La digitalización se hace con un escáner. Y 3, pasa con una unidad de fresado. Lo primero es digitalizar por medio de un escáner. 2, van a diseñar. 3, van a fresar. La última parte del fresado es la más sencilla, digámoslo así, y la más interesante, pues, porque es sencillo porque ustedes no hacen nada. Lo hace la máquina por completo. Está asistido por computadora. Va a ser muchísimo más exacta que la fresadora manual, la microfresadora manual. Es completamente preciso. Pueden estar seguros que cuando les llega la prótesis solo la van a poner y el paciente le va a quedar como que ahí nació. Ya, eso les queda pero perfecto. La estética es lo más importante con este tipo de prótesis. Y con este tipo de aparatos digitalizados por computadora, pues van a obtener todo eso que ustedes han necesitado siempre. Es un sistema nuevo, pero se está trabajando bastante prótesis removible de esa manera. Hay de todo tipo de fresadoras. Hay fresadoras de Amann Girrbach, hay fresadoras estas que son marca Roland, como esta que están viendo en la foto. Hay fresadoras chinas, hay fresadoras europeas, de todo tipo de fresadoras. Lo importante es que la fresadora tenga la capacidad de realizar fresado sobre estructuras duras, que es en metal, y fresado sobre estructuras blandas, que sería en cera, porque pueden fresar el removible en cera o en polimetilmetacrilato y calcinarlo en un horno y hacer el colado, o pueden fresar directamente el metal duro. Venden los bloques o los discos de metal para hacer esto. Entonces es altamente duro. Lo importante es que la fresadora tenga esa capacidad. Aparte de eso, como yo se los mencioné al principio del curso, no solo de metal se hacen los removibles. Ahora los removibles se están haciendo de circonio, porque es un metal blanco. La diferencia puede ser el espesor, que es un 0.5 más grueso, para darle un poquito más de resistencia, más que todo a la flexión del retenedor directo. Es estético, se puede hacer del color del diente del paciente y los retenedores no se van a ver, todo hecho a máquina, por microfresado. O pueden hacerse de plástico. Hay un plástico que se llama PIC, que venden los discos y ahora se está trabajando muchísimo eso. El PIC es polietilketanolamina. Es un material que se utilizaba originalmente o se hizo originalmente para hacer provisionales sobre implantes. Es un material que ya venía para que ustedes lo rebasaran y pudieran dar como provisional inmediato en los pacientes con implantes. Pero se vio que tenía muchas propiedades, que era muy duro, y se empezó a utilizar para la acción de removibles. Se hacen estructuras de plástico. Aquellos pacientes que sean alérgicos al metal o que sean alérgicos al polimetilmetacrilato, pues se puede hacer de PIC, ¿verdad? Porque es de polietilketanolamina. Pues prácticamente es lo más nuevo que se está elaborando. Hay fresadoras de 4 ejes, hay fresadoras de 5 ejes. La fresadora de 5 ejes va a fresar tanto en seco como en húmedo. Sí, todas son automáticas, todas cambian las fresas de manera automática. Pueden fresar circonio, pueden fresar cera, pueden fresar polimetilmetacrilato, que es el PMMA. Pueden fresar el polietil, el etanolamina, que es el PIC.
pueden producir removibles continuos, pueden producir prótesis continuas. Sí, hay diferentes tipos de materiales para fresar. No sé si tienen preguntas, pero es lo más reciente que se está trabajando en prótesis removibles. De hecho, con estas fresadoras también se hacen prótesis completas. Pero para prótesis completa es de verdad que sale bien caro. Porque se fresan los discos de colores y luego se fresan los dientes y se adhieren a las prótesis. Pero son exactas y son altamente duras. Entonces tiene muchas ventajas el trabajar con microfresadores. Entonces hay removibles de microfresado, ya sea un microfresado convencional o hay removibles de microfresado con una fresadora automática, computarizada. Tanto así como se hacen los circonios para coronas, pues así se hacen los removibles en circonio, se hacen los removibles en PIC. O se pueden hacer de metal cromo cobalto de la manera fresada. ¿Sí? Venden los discos de cromo cobalto para trabajarlo en duro. ¿Sí? Para trabajarlo directamente con la fresadora. Solo que hay que diseñarlo primero y darle la orden de trabajo. Si ustedes se fijan, no importa que sea una fresadora, no importa que sea manual, no importa que sea una microfresadora convencional, siempre tienen que diseñar primero. Si ustedes diseñan mal, la fresadora le va a sacar un removible mal. Si la tecnología no está exenta del conocimiento de ustedes, así que tienen que leer, tienen que aprenderse los principios básicos primero, antes de empezar a utilizar este tipo de máquinas. ¿Preguntas? Si no tienen preguntas, el día del práctico, todos por favor llevan sus 4 modelos diseñados, tangenciados y con las hojitas de las justificaciones, la que llenan me la llevan resuelta, porque se les va a evaluar, ¿verdad? El día del práctico todos me llevan una bolsita con los 4 modelos y las 4 hojas, para que pueda ser evaluado. El práctico pues es el día martes, y al no haberle dado la clase ahorita de microfresado, pues entonces el día jueves creo que no habría clase, le quedaría para estudiar. Si alguien no ha cancelado los $2 porque no ha podido venir o porque realmente del modelo de práctico, porque no tenía clases o cualquier otro inconveniente, lo puede hacer el mismo día del práctico. Acuérdense que se van a repartir los modelos con lista. Recuerden, el grupo 1 va de 9 a 10, el grupo 2 va de 10 a 11 y el grupo 3 va de 10 a 12. No es que van a tener toda la hora, van a tener más o menos 50 minutos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer limpieza antes que el siguiente grupo entre. Estamos. Si no tienen preguntas y quedamos todos claros, pues nos vemos el día martes. Importante, como que me acordó la doctora. Tienen que traer lápiz, grafito, no vayan a estar queriendo prestarle el grafito, porque el que no tenga grafito pues va a tener 0 en su examen, porque no lo va a poder hacer. O sea, todos tienen que traer su grafito, tienen que traer un portaminas para que dibujen bonito, colores con punta, traigan sacapunta para que les quede bien coloreado, y obviamente pues la ficha fotocopiada para que la puedan llenar. Si no traen todo eso, pues definitivamente no pueden hacer su práctico y no se les va a permitir que presten nada. Todos van a tener todo en su mesa. Lo único que se van a poder prestar, si acaso es, pero nos tienen que decir a nosotros, si acaso el tangenciómetro no tiene el aditamento, pues se lo tenemos que prestar de alguien. Pero de ahí creo que todos van a tener que traer ustedes. ¿Preguntas? Lean conectores mayores maxilares, lean conectores mayores mandibulares, lean de retenedores directos, lean de retención indirecta. Los 10 pasos que yo les di para resolver
la prótesis, son sencillos. Con esos 10 pasos pueden diseñar, no importa el modelo que les pongan. Claro, tienen que conocer las indicaciones y contraindicaciones de todas las partes del removible, pero se vuelve más sencillo. Preguntas. Traigan una tarjeta para paralelizar, tampoco se va a poder prestar eso. Si no tienen preguntas, pues nos vemos el día martes. Ahorita creo que tienen clase de completa, creo yo, a la 1, así que los que tienen tiempo, pues todavía almuerzan, los que ya almorzaron, provecho. Así que nos vemos el día martes. Que pasen bien, que tengan buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno.